Documentos filtrados internos de esos que nunca debieron salir de las oficinas del PRI. Y lo que dicen es devastador para Alito Moreno, porque durante años se le ha vendido la imagen del líder todopoderoso, del que toma todas las decisiones, del que controla cada movimiento del partido. Pero estos papeles cuentan otra historia. Una historia donde Alito ya no manda, donde gobernadores y dirigentes estatales están tomando decisiones sin consultarle, donde hay un motín silencioso en marcha, un golpe interno que se está cocinando a fuego lento, y lo peor para él, está documentado, está firmado, está ahí. ¿Cómo llegó el hombre que concentró todo el poder a perderlo tan rápido? ¿Y quiénes son los que ahora se están moviendo para quitárselo? Los documentos empezaron a circular hace unos días, primero en grupos cerrados de priistas descontentos, luego llegaron a manos de algunos periodistas y finalmente se hicieron públicos. Son actas de reuniones internas, correos entre dirigentes estatales, minutas de encuentros donde supuestamente se coordinaban estrategias, y en todos, absolutamente en todos, hay un patrón. Las decisiones se están tomando sin Alito, sin avisarle, sin pedirle permiso, como si él ya no existiera, como si su opinión ya no importara. Y eso para alguien que construyó su poder sobre el control absoluto es la peor de las derrotas. Una de las actas más reveladoras es de una reunión que se llevó a cabo hace 3 semanas, una reunión entre 5 gobernadores priistas y varios dirigentes estatales. El tema era la estrategia electoral para el próximo año, y ahí está, negro sobre blanco, se acuerda no informar al CEN sobre las alianzas locales hasta que estén cerradas. CEN, Comité Ejecutivo Nacional, o sea, Alito. Se pusieron de acuerdo en no decirle nada hasta que todo estuviera hecho, hasta que ya no pudiera meter mano, hasta que no tuviera más opción que aceptar, y firmaron el acta todos con nombres y apellidos. Alito llegó a la dirigencia del PRI prometiendo orden, prometiendo que él pondría disciplina en un partido que estaba descontrolado, y durante los primeros años lo logró. Concentró poder, cambió estatutos, se aseguró de que todas las decisiones importantes pasaran por él. Pero el poder absoluto tiene un problema, genera resentimientos. Y cuando ese poder se empieza a resquebrajar, todos los que guardaron rencor durante años ven la oportunidad de cobrárselas. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Otro documento filtrado es un correo electrónico entre 2 dirigentes estatales, uno de Veracruz y otro de Coahuila, y el contenido es directo: ya hablé con los demás, estamos de acuerdo en que hay que moverlo, pero tiene que ser después de las elecciones. Si lo hacemos antes, nos hundimos todos. Moverlo. No hace falta ser un genio para entender a quién se refieren. Están hablando de sacar a Alito, pero con estrategia, sin escándalo público, esperando el momento adecuado, porque saben que si lo hacen mal, el PRI se parte en 2 y ninguno quiere eso. Lo que quieren es sacarlo sin que parezca un golpe, sin que parezca una traición, y para eso necesitan tiempo y coordinación. Hay también minutas de reuniones donde se discuten candidaturas, y en varias de ellas aparece una nota al margen: decisión tomada localmente. Se informará al CEN como hecho consumado. Localmente, sin consultar, sin pedir opinión, simplemente decidiendo y avisando después. Eso nunca hubiera pasado hace 2 años. Hace 2 años, Alito decidía hasta el más mínimo candidato a regidor. Nada se movía sin su autorización. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora los gobernadores y los dirigentes estatales están recuperando espacios, están tomando decisiones, y lo están haciendo porque saben que Alito ya no tiene la fuerza para detenerlos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llegó a este punto? La respuesta está en los escándalos, en las filtraciones, en los videos virales, en las acusaciones sobre su patrimonio que nunca pudo desmentir convincentemente. Cada golpe mediático debilitó su posición. Cada escándalo le quitó autoridad moral. Y en política, cuando pierdes autoridad moral, pierdes poder real. Porque el poder no se sostiene solo con puestos y con títulos, se sostiene con respeto, con legitimidad. Y Alito perdió ambas cosas. Los gobernadores priistas están siendo especialmente cuidadosos. No quieren aparecer públicamente como los que traicionaron a Alito, porque eso podría volverse en su contra, podría hacer que parezcan oportunistas. Entonces, lo que están haciendo es más sutil. Van tomando decisiones, van coordinando entre ellos, van construyendo una estructura paralela, y cuando Alito quiera darse cuenta, va a estar solo, va a ser el dirigente nacional de un partido que ya no lo obedece. Uno de los documentos más duros es una evaluación interna sobre la imagen pública de Alito,
una evaluación que encargó el propio partido, pero que nunca se pensó hacer pública, y los resultados son demoledores: 73% de rechazo entre la población general, 58% de desaprobación entre los propios militantes del PRI, y la razón más mencionada, falta de transparencia y escándalos de corrupción. Esos números no se pueden ignorar. Esos números dicen claramente que Alito se convirtió en un lastre electoral, y en política cuando alguien se convierte en lastre no dura mucho. También hay correos donde se discute cómo manejar públicamente el distanciamiento de Alito, porque no pueden salir abiertamente a decir que ya no lo apoyan. Eso dividiría al partido. Entonces, la estrategia es otra: poco a poco dejar de mencionarlo, poco a poco dejar de aparecer con él en eventos, poco a poco ir construyendo narrativas locales que no lo incluyan. Es un destierro silencioso, un exilio sin decreto, y probablemente es más efectivo que cualquier golpe abierto. Hay un correo particularmente revelador entre 3 exgobernadores priistas. En ese correo discuten la posibilidad de convocar a una asamblea extraordinaria, una asamblea donde se pueda plantear un voto de confianza para la dirigencia actual. Y aunque no lo dicen explícitamente, la intención es clara: forzar una votación que Alito probablemente perdería. Pero el problema es que para convocar esa asamblea necesitan ciertos requisitos. Necesitan juntar firmas de una cantidad específica de consejeros nacionales, y ahí es donde están trabajando, ahí es donde se están moviendo en silencio. Lo que estos documentos revelan también es que no hay un solo grupo conspirando contra Alito. Hay varios, cada uno con sus propios intereses. Algunos quieren recuperar el control del partido para los viejos cuadros. Otros quieren abrir el PRI a nuevas generaciones, y hay quienes simplemente quieren quitarse el problema de encima antes de que los hunda a todos. Pero aunque sus motivaciones sean diferentes, todos coinciden en un punto: Alito tiene que salir. Uno de los nombres que más aparece en estos documentos como posible sucesor es el de un exgobernador del norte, un priista de la vieja escuela que nunca estuvo muy de acuerdo con cómo Alito manejaba las cosas, pero que se mantuvo callado por estrategia. Ahora, según los correos filtrados, está en conversaciones con varios sectores del partido, tanteando apoyos, midiendo fuerzas, preparando el terreno para cuando llegue el momento de dar el paso. También hay menciones a posibles alianzas con sectores que Alito había marginado, los llamados dinosaurios del PRI, esos políticos que llevan décadas en el partido y que fueron desplazados cuando Alito llegó al poder. Muchos de ellos siguen teniendo influencia, siguen teniendo redes, y ahora están siendo cortejados por los grupos que quieren sacar a Alito, porque saben que necesitan sumar fuerzas, que necesitan construir una mayoría sólida. Pero no todo es conspiración interna, también hay presión externa. Organizaciones empresariales que tradicionalmente apoyaban al PRI están enviando mensajes claros: con Alito al frente no habrá más financiamiento. No porque tengan algo personal contra él, sino porque saben que un PRI liderado por Alito no va a ganar elecciones, y si no gana elecciones no sirve como vehículo político. Y si no sirve como vehículo político, no tiene sentido invertirle dinero. Es pura lógica de negocios. Uno de los documentos filtrados es particularmente interesante porque muestra cómo hasta los equipos de comunicación ya no le hacen caso a Alito. Hay un correo donde el coordinador de comunicación de un estado le responde a otro: recibí la instrucción del CEN sobre el manejo del tema, pero vamos a hacer lo que ya habíamos acordado localmente. Si preguntan, decimos que hubo confusión en la comunicación. O sea, están ignorando las instrucciones que vienen de arriba, están haciendo lo que quieren y simplemente inventando excusas si alguien pregunta. La estructura de poder que Alito construyó durante años se está desmoronando. Y se está desmoronando porque fue una estructura basada en el miedo y en el control, no en la legitimidad y el consenso. Cuando tienes poder porque la gente te respeta, ese poder sobrevive a las crisis. Pero cuando tienes poder porque la gente te tiene miedo, en el momento en que ese miedo desaparece, el poder se evapora. Y Alito ya no da miedo, ya no tiene con qué amenazar, ya no tiene recursos suficientes para comprar todas las lealtades, y sin miedo y sin recursos, su poder es solo una ilusión. Hay también conversaciones donde se discute qué hacer con los pocos que todavía son leales a Alito, porque sí los hay. Hay dirigentes que le deben todo, que llegaron a donde están gracias a él, y esos no lo van a abandonar fácilmente. Pero el problema es que son cada vez menos y su influencia cada vez es menor. Entonces, la estrategia que están planteando los grupos disidentes es simple: aislarlos, dejarlos que se hundan con Alito, y cuando todo termine ofrecerles la oportunidad de volver a la mesa, pero ya sin el poder que tenían. Lo más irónico de todo esto es que Alito llegó al poder acusando a la vieja guardia del PRI de ser antidemocrática, de tomar decisiones a puerta cerrada, de no escuchar a las bases,
y ahora le está siendo víctima de exactamente lo mismo. Están tomando decisiones a sus espaldas, están conspirando en su contra, y cuando se dé cuenta, probablemente ya sea demasiado tarde. Uno de los correos más recientes habla sobre una reunión que se va a llevar a cabo en 2 semanas, una reunión informal entre gobernadores y dirigentes estatales, y el tema del día, construir consensos para la renovación de la dirigencia nacional. Renovación. Qué palabra tan elegante para decir vamos a sacar a Alito. También hay documentos que muestran cómo se está preparando la narrativa pública para cuando todo esto explote, porque saben que en algún momento va a salir a la luz. Saben que los medios se van a enterar, y cuando eso pase necesitan tener una historia lista. Una historia donde no parezca que traicionaron a Alito, sino que el partido tomó una decisión colegiada pensando en el bien de la institución. Es el mismo juego de siempre, maquillaje político para que las cosas no se vean tan sucias como realmente son. Los militantes de base del PRI están empezando a darse cuenta de lo que pasa. En grupos de WhatsApp, en conversaciones privadas, se está hablando de esto, y las opiniones están divididas. Hay quienes dicen, por fin, ya era hora de que movieran a Alito. Y hay quienes dicen, esto solo va a hundir más al partido. Necesitamos unidad, no divisiones. Pero ambos grupos coinciden en algo, el PRI está en su peor momento y gran parte de la culpa la tiene quien está al frente. Lo que estos documentos demuestran es que en política mexicana, especialmente en partidos como el PRI, no hay lealtades eternas. Hay conveniencias temporales. Alito fue útil mientras tuvo poder, mientras pudo controlar recursos, mientras pudo amenazar y premiar. Pero ahora que ese poder se está acabando, todos están buscando su próxima jugada. Todos están viendo cómo salvarse. Y si para salvarse tienen que abandonar a Alito, lo van a hacer sin pensarlo 2 veces. Hay una frase en uno de los correos que resume perfectamente lo que está pasando, ya no podemos seguir cargando con este muerto. Si no actuamos ahora, nos va a hundir a todos. Muerto. Así le están diciendo, como si Alito ya fuera un cadáver político que solo falta enterrar. Y probablemente tienen razón, porque un líder que ha perdido el respeto de su partido, que ha perdido la confianza de sus gobernadores, que ha perdido la credibilidad ante la opinión pública, es un líder acabado, solo que todavía no lo sabe. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo más va a poder Alito sostener la farsa? ¿Cuánto tiempo más va a poder fingir que sigue al mando cuando todos saben que ya no manda? Porque una cosa es tener el título de dirigente nacional y otra muy diferente es tener el poder real. Y Alito cada día tiene menos del segundo, aunque conserve el primero. También está el factor de su orgullo, porque Alito no es de los que renuncian, no es de los que se rinden. Entonces, probablemente va a tratar de aferrarse al cargo hasta el final, va a negar que está perdiendo poder, va a confrontar a quienes lo traicionan, va a intentar una contraofensiva. Pero el problema es que ya no tiene con qué, ya no tiene los recursos, ya no tiene el apoyo, ya no tiene la legitimidad, y sin eso cualquier contraofensiva está destinada a fracasar. Lo que viene en las próximas semanas va a ser crucial, porque hay movimientos en marcha, hay reuniones programadas, hay acuerdos que se están cerrando, y en algún momento todo esto va a estallar públicamente, va a haber declaraciones, va a haber renuncias, va a haber acusaciones mutuas, y el PRI, que ya está débil, va a pasar por otra crisis interna de las que lo caracterizan. Solo que esta vez el que va a caer es el mismísimo dirigente que prometió salvarlo. Los analistas políticos ya están especulando sobre qué va a pasar después, sobre quién va a tomar el control, sobre si el PRI va a poder sobrevivir a otra crisis de liderazgo. Y la verdad es que nadie lo sabe, porque el partido está tan fracturado, tan débil, tan desacreditado, que cualquier movimiento brusco podría ser el golpe final, podría ser lo que termine de hundirlo definitivamente. Hay quienes dicen que esto es lo mejor que le puede pasar al PRI, que necesita sacudirse a Alito para poder respirar, que necesita un cambio de liderazgo para recuperar credibilidad. Pero también hay quienes advierten que cambiar de líder no va a solucionar los problemas de fondo, porque el problema del PRI no es solo Alito, es todo el sistema, es la cultura política, es la forma en que se han hecho las cosas durante décadas, y mientras eso no cambie, da igual quién esté al frente. Los mismos vicios van a seguir ahí. Lo que sí está claro es que Alito ya no tiene el control que presumía, que los documentos filtrados muestran una realidad que él probablemente no quiere aceptar, que su tiempo se acabó, que los que antes lo obedecían ahora lo ignoran, que los que antes lo temían ahora conspiran contra él, y que su salida es solo cuestión de tiempo. Puede ser en semanas, puede ser en meses, pero va a pasar. Porque en política, cuando pierdes el poder real, perder el poder formal es inevitable. Y mientras todo esto sucede, el ciudadano común,
Ese que no está en las reuniones secretas ni en los grupos de WhatsApp de los priistas, ese que solo ve desde afuera, se pregunta, ¿y a mí qué me importa? ¿Por qué debería interesarme quién dirige al PRI? Y la respuesta es simple, porque esto es un reflejo de cómo funciona toda la política mexicana. Porque si esto pasa en el PRI, probablemente pasa en todos los partidos. Porque detrás de los discursos bonitos, detrás de las promesas de campaña, hay grupos peleándose por poder, hay conspiraciones, hay traiciones, hay intereses personales disfrazados de bien común. Y mientras los ciudadanos no entiendan eso, mientras sigan creyendo los discursos en lugar de ver las acciones, nada va a cambiar. Lo más triste de todo es pensar en las familias que han apoyado al PRI durante generaciones. Esas familias que crecieron viendo el tricolor como algo sagrado, que defendieron al partido las buenas y en las malas, y que ahora tienen que ver cómo se destruye desde adentro, como los líderes que supuestamente lo iban a salvar resultaron ser los que más daño le hicieron. Como todo lo que creyeron fue una mentira, porque eso es lo que más duele, no solo la traición de los líderes, sino darse cuenta de que fuiste parte de algo que nunca fue lo que te dijeron que era. Alito puede salir mañana a dar una conferencia de prensa, puede negar todo, puede decir que los documentos son falsos, puede confrontar a quienes lo están traicionando, puede prometer que va a limpiar el partido y castigar a los desleales, pero ya nada de eso importa. Porque los documentos están ahí, porque las actas están firmadas, porque los correos son reales, y porque todos, hasta sus defensores más leales, saben que lo que dicen esos papeles es verdad. Alito ya no manda. La historia va a recordar a Alejandro Moreno como el hombre que concentró todo el poder del PRI en sus manos y lo perdió todo en tiempo récord. Como el líder que prometió renovación y solo trajo más de lo mismo, como el político que se creyó intocable y terminó siendo abandonado por todos. Es una caída espectacular, de las que marcan época, de las que se estudian en las clases de ciencia política como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y lo peor es que probablemente Alito todavía no lo acepta. Probablemente sigue creyendo que puede dar la vuelta, que puede recuperar el control, que puede salvar su liderazgo. Pero los documentos cuentan otra historia. Una historia donde el ya es pasado, donde las decisiones se toman sin él, donde su nombre ya no pesa, donde su autoridad ya no existe, y donde lo único que le queda es el título, un título vacío, sin poder, sin futuro. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Alito va a intentar aferrarse al cargo hasta el final o va a renunciar antes de que lo saquen? ¿Crees que el PRI puede sobrevivir a otra crisis de liderazgo o esto es el principio del fin definitivo? ¿Y qué te parecieron estos documentos filtrados? ¿Confirman lo que ya sospechábamos o te sorprendieron? Déjamelo todo en los comentarios porque de verdad quiero saber qué piensa la gente. Si este video te abrió los ojos sobre lo que realmente pasa dentro del PRI, si crees que esta información debe llegar a más personas, compártelo, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque aquí seguimos destapando lo que otros quieren mantener oculto. Aquí no nos callamos ante nada. Aquí la verdad siempre va primero. Y estate muy atento porque en el próximo video vamos a revelar quiénes son exactamente los que están conspirando contra Alito. Nombres, cargos, estados, todo. Vamos a mostrar quiénes son los que están moviendo los hilos detrás de este golpe silencioso, y te aseguro que algunos nombres te van a sorprender. No te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo.